ante todo quiero decirles que me siento como pez en el agua, ¿no? Después de haber hablado con Miguel Márquez, la primera vez que nos juntamos, después de 20 y pico de años que nos habíamos cruzado peleando por la doctrina de Perón, y que en el camino se nos pasó al bando enemigo un ex amigo, ahora ex amigo. Bueno, quiero decir, y después de verlos el sábado, puedo decir que estoy tranquilo charlando con ustedes. Y les quiero comentar primero que me he planteado 3 objetivos lograr en estas charlas, que se pueden puntualizar en esas 3 palabras: actualización, información y autoformación. Quiero decir que la primera vez que charlé con Miguel, cuando le dije actualización de la doctrina, me miró con una cara de decirme: me voy de acá, acá no tengo nada que hacer. Le voy a aclarar qué significa actualización de la doctrina cuando yo lo digo así. Un filósofo griego, Aristóteles, distinguía entre forma y acto, y decía: una semilla de un árbol es un árbol en potencia. Cuando yo la siembro, la riego y espero que surja, cuando surge el árbol, ese árbol está en acto, está actualizado, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer con la doctrina peronista y sobre todo con la tercera posición? Actualizarlo, es decir, hacerlo crecer de una semilla a un árbol para poder entender la realidad. Eso es actualizar. Actualizar la doctrina, en la palabra de los enemigos, Menem y toda esta runfla, significa cambiar los principios, que son eternos, y ya nos dijo el general Perón. Los principios de la doctrina son eternos. Pero aplicar la doctrina a la realidad significa actualizarla, llevarla al acto, llevarla a poder entender con la doctrina lo que pasa hoy. Y eso no es fácil. Yo recuerdo que cuando empecé a dar charlas, que era joven, venían los compañeros que habían de la vieja guardia, cuando ellos estaban tranquilos porque Perón solucionaba todos los problemas, se sabían la doctrina de memoria, las 20 verdades de memoria, me mostraban los carnets, tengo el 18, el 23, pero después ya había muerto Perón, después que me felicitaban y que sabían toda la doctrina, después se iban con Cafiero y con todos los traidores. Es decir, ellos no eran capaces de actualizar la doctrina. Entonces, lo que nosotros tenemos es actualizar la doctrina en este sentido, no cambiarla, llevarla al acto, de la semilla al árbol. Primer tema. Segundo, lo que hay que capacitarse es para recoger la información necesaria para entender la realidad actual. Eso no es fácil. Es un fárrago de información la que tenemos, de los enemigos y de los supuestos amigos. Algunos de ellos sin formación. Por eso, el tercer elemento es la autoformación, de lo cual vamos a ver en el segundo aspecto que vamos a tratar de la tercera posición. Es decir, estar autoformado es estar capacitado para seleccionar y encontrar la información que necesitamos, la verdadera información que nos permite entender la realidad geopolítica mundial. Porque se trata de una realidad integrada. Por ejemplo, en un discurso del general Perón, estos eran los cuadernillos de la base antes de que saliera la revista Las Bases, que circulaban, del año 1970, en un artículo que se llama Nunca nada ha sido fácil en la lucha por la libertad, nos dice cómo es la cuestión. Dice Perón: desde que el dominio de los imperialismos modernos se extiende por todo el mundo, el problema de la liberación es mundial. Primero mundial, luego continental y finalmente nacional. La actual pequeñez relativa de la Tierra impone la contemplación de los problemas políticos con concepto integrativo al que no podrá escapar el mundo del futuro. Es decir, que para entender lo que pasa en la Argentina hay que entender lo que pasa en el mundo.
Si entendemos lo que pasa en el mundo, entendemos lo que pasa en el continente. Si entendemos lo que pasa en el continente, entendemos lo que pasa en Argentina. Si queremos entender lo que pasa en Argentina, desde la Argentina, no vamos a entender absolutamente nada. Y esto está relacionado con el tema, el aspecto fundamental de la doctrina peronista, que es la tercera posición, a la cual nos vamos a entrar más adelante. Entonces, queda claro lo que es actualizar la doctrina, y queda claro lo que es hay que tener esa capacidad para buscar la noticia que nos permite entender todo. Para eso hay que tener una formación, de dos tipos de formación. La formación doctrinaria, ver todos los aspectos de la doctrina, y una formación personal que arraigue en lo que nosotros somos, en lo más profundo, que nos va a permitir entender muchas otras cosas más, y eso lo veremos con el tema de la tercera posición. Y por último, hay que incrementar la formación política, que implica que cada uno de ustedes, que yo creo que tienen que pensarse como oficiales de la lucha por la tercera posición, tienen que empezar un camino de autoformación. Las tres cosas están unidas: autoformación, información y actualización de la doctrina. Es decir, llevarla a la actualidad, a la doctrina. Entender que la tercera posición es más vigente que nunca. Hoy, tal vez más vigente que cuando Perón la lanzó al mundo. Porque hoy está más olvidada, y hoy, más que nunca, hace falta la tercera posición para entender lo que pasa y para luchar bien del lado en que tenemos que luchar. Si no, vamos a estar pegando trompadas en el aire a quién sabe qué. Esta es la primera introducción que yo quiero hacer. Es decir, primero, la visión de los problemas con concepto integrativo es fundamental, porque no se puede entender lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, si no se puede entender lo que en este momento está pasando en América, que es gravísimo, es de una gravedad absoluta. Por ejemplo, en otro mensaje del general Perón, este es un anuario de las bases, con esto se hacía un anuario, este es de 1969, en un mensaje que se llama El problema de la liberación, nos dice Perón. Después le voy a leer lo que sigue, pero ahora basta que empecemos con esto. Dice Perón: para apreciar con cierta profundidad la situación particular de un país, cualquiera en la actualidad, es imprescindible penetrar en los aparentes misterios de la situación general del mundo de nuestros días, de su evolución acelerada, de su futuro inmediato, de las fuerzas potenciales que actúan y sus objetivos probables. Es decir, hay que ver las fuerzas potenciales, hay que ver como una semilla. Ya hay que ver la semilla, hay que ver que va a venir el árbol. ¿Y qué es lo que va a producir eso? Eso tenemos que estar nosotros capacitados para verlo. Como asimismo de las influencias que cada uno de estos factores ha de generar en la etapa de transición que estamos viviendo. Pretender resolver los problemas que intrínsecamente corresponden a un país aislado puede ser un salto en el vacío. Por eso tenemos que, lo resumo, hay tres clases de guerra, y la tercera posición asume las tres clases de guerra: la guerra semántica, la guerra política y la guerra militar. Clausewitz, que fue el teórico de la estrategia militar, es un teórico alemán que vivió en la época de Napoleón y que fue uno de los responsables de rearmar, de levantar de nuevo a Alemania, que estaba destruida por Napoleón y por la Revolución Francesa. Dice que la guerra militar es la continuación de la guerra política por otros medios. Pero nosotros tenemos que saber a su vez que hoy la guerra política es la continuación de la guerra semántica por otros medios.
La guerra semántica es la guerra por la definición de las palabras, de los conceptos y de las doctrinas. Que el enemigo tiene un gabinete de guerra semántica y lo usa. Vacía las palabras, le pone otro contenido y lo manda a circular como moneda verdadera cuando es una moneda falsa. El que gana, si nosotros tenemos el control de la guerra semántica, podemos actuar bien en la guerra política. Y si en algún momento va a haber una guerra, un nuevo momento cruento de la guerra mundial, vamos a estar claros en qué bando estamos y cómo vamos a luchar. Y si ganamos en la guerra militar, vamos a tener que asegurar que la ganamos. Sí. En la guerra semántica se puede aplicar todo el tema del relativismo, la posverdad, todo eso, ¿no? Después lo vemos eso. Quiero seguir esto. Porque el caso del ejemplo de los militares del proceso, que libraron una guerra militar contra la subversión terrorista, asesina comunista. Bueno, los vencieron y después perdieron. ¿Por qué? Porque compartían la misma política y la misma semántica de aquellos a los que combatían. Entonces terminaron donde terminaron, en la cárcel. ¿Por qué? Por no haber asumido, no tener clara la semántica y haber asumido la tercera posición. Eso les pasa a todos, absolutamente a todos, inclusive a aquellos que manifiestan una actitud meramente anticomunista, sin saber que están compartiendo y que están combatiendo al comunismo desde las mismas fuentes que hacen al comunismo. Entonces, si no son capaces de asumir, de pararse en una tercera posición, nunca lo van a poder vencer. Son meramente anticomunistas. Le pasó a Pinochet, que combatió el comunismo, más adelante fue a Inglaterra y lo metieron preso. Le pasó a Fujimori, que combatió a los terroristas que estaban en un hotel, los barrió a todos y ahora está preso. Le pasó a Uribe, que combatió a la FARC y ahora está preso. Es decir, ese es el lugar en que terminan porque no son conscientes de que tienen que asumir una tercera posición. Ese es el problema de nuestra América. Y la importancia de lo que nos dio el general Perón. Tenemos una herramienta maravillosa para enfrentar el futuro. La guerra semántica, vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué está circulando ahora entre la dirigencia política y muchos supuestos peronistas lo toman como palabra? La inclusión social. Eso tiene nada que ver con la doctrina peronista. Entonces tenemos una palabra, justicia social. Inclusión social, ¿qué es? Que a alguien le doy un plan y entonces ya no está abajo, pero el peronismo da trabajo, no planes. No hace inclusión social, hace justicia social. Y hace cumplir una de nuestras verdades, que en la nueva Argentina la única clase son de aquellos que trabajan. Hoy parece que no es así en la Argentina y se dicen peronistas. Y nadie dice esto. Una verdad terrible del peronismo no se cumple para nada. Y andan con la foto de Perón, no mucho, de Evita, y hablan de peronismo como Alberto Fernández el otro día en la CGT, en ese salón Felipe Vallese, que desgraciadamente recibió a todos los traidores. Otra palabra que se usa mal, república. La tal Carrió, ella es la defensora de la república, pero no de la república nuestra. Porque en el peronismo la palabra república significa lo que significa en Roma, una res pública, el Estado nacional. Y ella habla de una república como un conjunto de poderes democráticos que en realidad responden a los estímulos de un poder externo. Ella es la defensora de un poder externo. ¿Pero por qué? Porque usa la palabra república en un sentido totalmente distinto. Nosotros tenemos que recuperar la fuerza de las palabras que corresponden a nosotros. República es Estado. Y después vamos a ver qué es Estado. Otro ejemplo. Menem, en la época que lo tuvimos que enfrentar, y lo enfrentamos con todo.
hablaba de revolución productiva. La palabra productiva no puede ir con revolución. La revolución es o revolución nacional o es revolución mundial, es decir, comunismo. Pero revolución productiva no, puede haber producción o no producción, pero no revolución productiva. Bueno, esas son manipulaciones de la semántica que el enemigo lo usa para confundir a la gente. Por ejemplo, la palabra dictadura. La palabra dictadura. Maduro es un dictador. No, Maduro no es un dictador, Maduro es un tirano. ¿Entendido? Porque la palabra dictadura en Roma significaba una posibilidad que ellos contemplaban, que cuando el país estaba en peligro, se elegía entre los cónsules a uno que era el que reunía más capacidad para enfrentar al enemigo. Enfrentado al enemigo y vencido, el dictador dejaba de ser dictador, pero se le daban plenos poderes para enfrentar al enemigo. Eso es una dictadura. Al que usa todo ese poder omnímodo en contra del pueblo no es un dictador, es un tirano. La dictadura es para defender al pueblo, la tiranía es para oprimir al pueblo. Entonces tenemos que usar bien las palabras. Si nos referimos a Videla no era un dictador, un tirano. ¿Está claro? Viendo este comienzo, tenemos que decir que aquel que asuma la doctrina peronista, y me refiero con ello a la tercera posición, tiene que saber que está librando una guerra mundial. Los que defienden la tercera posición están librando una guerra. Estamos en guerra, en guerra. La tercera posición es guerra, porque donde hubo tercera posición hubo guerra. Después lo vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a dar. Pero esto es lo primero que hay que entender. Nosotros somos oficiales de una guerra, que es semántica y política, ¿sí? La guerra militar viene el momento en que puede haber igualdad de fuerzas en el mundo, en este momento, y es una guerra mundial. Nosotros libramos la guerra mundial en la Argentina, pero es una guerra mundial. La tercera posición es una guerra mundial. Si no entendemos eso, no lo entendemos. Es una guerra mundial contra el capitalismo y comunismo. Si estamos en guerra, tenemos que distinguir entre amigo y enemigo. Eso está en circulación ahora. Dicen que el kirchnerismo distinguía y buscaba siempre el amigo y el enemigo, pero el kirchnerismo no entiende absolutamente nada y no ha leído de dónde vienen las cosas. Amigo, ya sabemos, amigo es el que comparten con nosotros todo, absolutamente todo. Y enemigo es el que no comparte todo. En ese sentido podemos tener adversarios. Hay 3 gradaciones. Adversarios, lo digo porque esto salió del latín, ¿no? Lo puse en latín, adversarius, inimicus y hostis. El adversario es el que está enfrente, con el que yo no comparto absolutamente todo, tengo algunas diferencias y más o menos vemos quién es el enemigo, pero yo quiero hacer tal cosa y el otro quiere atacar por tal lado. Ese es un adversario. Y después está el inimigo, significa el que no es amigo. Ese no es amigo, no comparte con nosotros las cosas. Hablando con un compañero ahora nos cuesta mucho encontrar a alguien que sea inimicus en este momento. Todos son hostis. Porque este era el otro nombre con el que llamaban al enemigo, en latín, hostis. Pero que al castellano no tiene un sustantivo, se usa enemigo, indistintamente para hablar del inimicus y del hostis.
En una Argentina más o menos normal, un inimicus sería alguien que no piensa como nosotros, que no es amigo, pero que intenta defender a una supuesta Argentina justa, libre y soberana. Ese sería un inimicus. Hostis es el bárbaro, y así lo definían, el bárbaro que viene con otras costumbres, que viene con otras creencias y que viene a destruirnos a nosotros y al pueblo. Y a ese le tenemos que combatir con la guerra. Por eso Perón decía, al enemigo mi justicia, al hostis mi justicia. Porque en el hostis hay guerra, no hay justicia. Yo no puedo estar hoy dialogando, porque no son inimicus los que propician el LGBT, el aborto. No me puedo sentar a dialogar, porque no son inimicus, ni son adversarios, son hostis. Y con ello tenemos guerra, guerra semántica y política. O ganan ellos o ganamos nosotros. Y así está entablada la cosa. Entonces, ahí, cuando nosotros nos afirmamos en la tercera posición, sabemos que hay una guerra mundial que les adelanto, nació en 1789 en Francia y sigue ahora. Hay momentos de más cruentos, y que los llaman la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero esos son solamente el momento en que suenan más los tiros, pero después siempre estamos en guerra, aunque no sea militar, estamos en guerra, y es una guerra mundial, se libra en todos los lugares. Y por eso la tercera posición es una tercera posición geopolítica, que asume esto, y que Perón la sufrió en carne propia. En 1945 se unieron todos en contra de él y lo quisieron eliminar de la Argentina. Se salvó, digamos, raspando, porque hizo un movimiento, lo pudieron sacar de la isla, llevar al hospital militar con un movimiento que hizo Perón para mover a los militares amigos, y después el pueblo pidió que viniera y en ese momento se unió, pero lo hicieron renunciar en todos sus cargos, lo hicieron renunciar a las Fuerzas Armadas porque creían que le iban a ganar en las elecciones. El enemigo con todo, querían eliminar a Perón de todas maneras porque era la tercera posición. Es tan grave la situación, la tercera posición. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, lo sucedido en Bolivia, que después lo vamos a comprender mejor, con Evo Morales y ahora con el triunfo electoral del candidato de Evo Morales, ha sido una terrible derrota para la tercera posición. Lo tenemos que vivir, por eso tanto Fernández como la viuda de Kirchner festejaron el triunfo en Bolivia, porque es una derrota de la tercera posición. Bolivia significa retrotraer América a posiciones prehispánicas, y eso es un triunfo para ellos. Es el mismo esquema que aplicó Morales en Bolivia, es el mismo esquema que se aplicó en la Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿qué era? Unión de República Socialista Soviética, es decir, una unión de muchas naciones, en una cosa que no se sabía qué era, porque no tenía nombre, porque le quitaron el nombre de Rusia. Eran un montón de naciones bajo el nombre de la URSS. ¿Y en Bolivia qué es? Un montón de naciones bajo el nombre de Bolivia. Aplicó exactamente el mismo esquema que aplicó Lenin. Y nadie lo dice. ¿Para qué? Para volver
América a la situación prehispánica y nosotros, por tercera posición, somos hispánicos. Es decir, están atacando a la tercera posición. Un ataque a fondo. Y eso ocurre en toda América en estos momentos. En Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, ahora en el sur. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tercera posición no puede consentir eso. Bien. Quiero agregar un elemento para entender la tercera posición, sin lo cual nosotros no vamos a poder entender la realidad, porque si pensamos que eso existe, vamos a cometer errores. Nosotros podemos decir que en estos momentos no hay más cristiandad, no hay más naciones y no hay más movimiento peronista como fuerza política organizada. ¿La cristiandad qué es? Es la doctrina cristiana influyendo en las leyes y en las costumbres de los pueblos. Yo le pregunto ¿a ustedes les parece que en Europa y en América la doctrina cristiana está influyendo sobre las costumbres y las leyes de todas las naciones que lo componen? No. Entonces no hay más cristiandad, hay cristianismo, pero no hay más cristiandad. El cristianismo ya no es operativo sobre los pueblos y sobre las naciones. Inclusive, cuando definieron qué era la Unión Europea, quitaron el elemento cristiano como un elemento para su reconocimiento. Es decir, Europa no tiene nada que ver con el cristianismo ahora. Es claro, por supuesto, es un conjunto de naciones que recibe los estímulos del actual gobierno mundial. Si está el cristianismo ya es otra cosa. Y si está Grecia, Roma y todo lo que es la historia nuestra, menos todavía. Y todo eso lo quitaron de la definición de lo que es Europa. Polonia sería un ejemplo, ¿no? ¿Polonia no sería un ejemplo de cristiandad? No, hay cristianismo, pero no sé, habría que ver. Yo no conozco bien cómo están las leyes. Pero de todas maneras, esos pueden ser pequeños, porque en realidad no ganó todavía el enemigo. Hay brotes nuestros, eso lo vamos a ver. Hay brotes. Sí. Estamos luchando, no es que nos aplastaron y nos mataron. Pero en realidad, como yo hablo del cristianismo en toda Europa, sí, como unidad. Eso ha sido eliminado. Es decir, que haya en Hungría un gobierno que más o menos defiende una cosa, o en Polonia, pero igual está mezclado, porque Polonia recibe estímulos del Vaticano y ya ahí ya no podemos tener mucha confianza. Sí. Bueno, pasemos ahora a ver qué nos dice Perón sobre la tercera posición. Vamos a hacer hablar a Perón. Les voy a leer un fragmento del discurso. Este es un libro que publicó Ediciones Mundo Peronista. Se llama Los mensajes de Perón, de 1952, y tiene todos los mensajes que dio Perón al inaugurar las sesiones del Congreso, los 1 de mayo. Desde 1946 hasta 1952 están todos. Me faltan los de 53, 54 y 55. Lo hacía la editorial Mundo Peronista, que era la editorial de la Escuela Superior Peronista. Ustedes saben que el movimiento peronista, en su forma, digamos, más exterior, como se mostraba, tenía 4 ramas. La rama política masculina, porque en ese momento estaban separadas, la rama política femenina, la CGT, no las 62 organizaciones, porque en ese momento era la CGT, la Confederación General del Trabajo, y la 4ª rama era la Escuela Superior Peronista. ¿Qué es?
el lugar de formación de los nuevos cuadros peronistas para encarar los desafíos del futuro. Porque Perón tuvo que enfrentar todo lo que hizo del 46 en adelante con gente que venía de muy distintos orígenes, anarquistas, comunistas, radicales, era una mezcolanza. Pero Perón, no sé cómo hizo, pero hizo una Argentina que nunca más vamos a volver a ver si no logramos tomar el poder. Bueno, y esa escuela superior peronista tenía que formar esa nueva camada netamente peronista. A esa escuela superior peronista venían a formarse gente joven de toda América, porque Perón quería impulsar la tercera posición a toda América, porque era la única manera de avanzar sobre un enemigo implacable. Bueno, esa editorial publicaba los mensajes de Perón y todos los cursos que se daban en la Escuela Superior Peronista. Este es el mensaje de 1952. Le voy a dar un fragmento de este, porque este nos introduce en la tercera posición, y es la voz de Perón. Dice así: señores senadores, señores diputados, el día en que asumí el gobierno de la República, declaré ante vuestra honorabilidad en este mismo recinto: mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria. Han pasado los 6 años de mi gobierno. Vengo a rendir cuenta de mis actos ante el pueblo argentino que representan los señores diputados y los señores senadores en esta Asamblea Extraordinaria de la Nación que preside, con la belleza incomparable de su dignidad, la magnífica bandera de nuestras glorias. A ella, símbolo eterno del alma y de la historia de nuestro pueblo, le ofrecí en los albores de mi lucha todas las victorias y todos los sacrificios de mi empresa. Ella, como guía de mis ideales, ha señalado siempre a lo largo de todos estos años los rumbos de mi camino. Ella ha permanecido siempre izada al tope de su mástil, en la secreta intimidad de mi corazón, presidiendo mis pensamientos, mis sentimientos y mis actos. Muchas veces he tenido que levantar mis ojos hacia ella buscando entre sus pliegues los caminos de la fe y de la esperanza cuando el cerco de sus enemigos cerraba los caminos de la victoria. Permitidme, señores, que le entregue hoy el homenaje de mi gratitud, dedicándole este mensaje de la nueva Argentina que por mis manos viene a ofrecerle nuestra generación en cumplimiento de su vocación irrevocable de justicia, de libertad y de soberanía. Señores, cuando en 1946 realicé ante mi propia conciencia el examen de la situación argentina, advertí que la voluntad de nuestro pueblo, depositada en mis manos en las elecciones del 24 de febrero, exigía decisiones trascendentales y extraordinarios sacrificios. Alguna vez he recordado ya la resolución de aquel examen íntimo y pido a vuestra honorabilidad que me dispense rememorar mis conclusiones de entonces, porque ellas tienen palpitante actualidad y porque han de servirnos también como referencia de todas las apreciaciones y realidades que hoy quiero exponer ante mi pueblo. Estos eran los 6 puntos fundamentales de mis pensamientos y mi resolución de 1946. Primero, cuando se viven tiempos de desbordados imperialismos, los estados, como Hamlet, ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Segundo, por eso la cuestión más importante para el gobierno de hoy es decidirse a enfrentar al exterior, si quiere ser, o sacrificar lo interno si renuncia a ser. Tercero, cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación,
deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente sus golpes. Cuarto, cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega desde lejos. No enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo y su dolor, que golpearán implacablemente sobre su conciencia. Yo creo que hoy no hay conciencia y no les hace absolutamente nada. Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere a su frente y renunciará a su independencia y soberanía juntamente con su dignidad. Quinto, esta es la primera incógnita que debo despejar en el gobierno de mi país, delante mismo de mi pueblo. Sexto, yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la difamación de los enemigos de adentro y de sus agentes de afuera. Mi resolución fue definitiva. La empresa, por lo tanto, era difícil. Pero en el fondo de mis pupilas había quedado grabado para siempre el espectáculo de las masas sudorosas y sufrientes que habían desfilado ante mi presencia en los años difíciles y duros de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y resplandecía aún con el contraste de sus luces y de sus sombras la noche maravillosa del 17 de octubre, y en mis oídos resonaban las voces de los descamisados argentinos reclamando con mi nombre sus propios e inalienables derechos a la justicia y a la libertad. Con ese pueblo a mis espaldas, yo me pregunto qué empresa, por difícil que sea, no vale cualquier sacrificio, aunque se trate del supremo sacrificio de la vida. El dilema de 1946 se ha cumplido en todos sus puntos inexorablemente, pero también mi resolución ha sido cumplida inexorablemente. Todos los años, al término de cada una de las etapas del camino recorrido, he venido con mi carga de victorias ante vuestra honorabilidad para entregarla a nuestro pueblo como botín de mis batallas, reservando para la soledad de mis recuerdos las angustias y las amarguras de la lucha. Siempre he pensado que en el momento de ofrendar ante los altares de la patria o en las manos del pueblo los laureles de la victoria, no se pueden mostrar como una contrapartida de amargura las heridas o las cicatrices que dejaron en la encarnadura del alma los golpes del enemigo derrotado. Por eso, mis mensajes han tenido siempre un esencial contenido de victoria y de optimismo, porque siendo el auténtico reflejo de las realidades alcanzadas, han silenciado todos los sufrimientos y trabajo que costaron. Hemos sobrepasado muchas de las etapas cuya dificultad vislumbrábamos en 1946. Tal como lo preveía entonces, hemos tenido que soportar numerosos golpes del exterior, de sus déspotas y de sus dominadores, enfrentando la insidia, la calumnia y la difamación desatadas por sus testaferros y por sus mandaderos mercenarios, pero nunca golpearon en cambio sobre mi conciencia, sobre mi corazón, ni el dolor, ni la miseria, ni la explotación, ni la indignidad de nuestro pueblo. Por eso el pueblo estuvo a nuestro lado, ante la indignación de nuestros enemigos, el hostis, ¿no? Es el enemigo hostis. Siempre de pie con la dignidad y la altivez de sus mejores tiempos y de sus mejores glorias, ofreciendo más de una vez su pecho descubierto al enemigo, probando que la victoria no siempre suele ser de los que tienen fuerza, sino más bien de los que tienen corazón. La hora de este mensaje no es más difícil que las horas de los otros mensajes de mi gobierno. La hora de este mensaje nos encuentra en la misma lucha de los años pasados, peleando frente a los mismos enemigos del exterior y frente a sus mismos testaferros de aquí.
La situación de nuestra parte es bastante distinta, sin embargo. El éxito que ha coronado muchos de nuestros esfuerzos ha excitado los enconos del enemigo derrotado. Pero frente a sus desplantes cada vez menos disfrazados y cada vez más claros en la maldad y en la perfidia de sus intenciones, frente a la creciente agresividad de sus ataques, nosotros ofrecemos ahora también la creciente resistencia de nuestras realidades fundamentales y la unidad maravillosa del pueblo que nos acompaña, con plena conciencia del momento de lucha en que vivimos, jugándonos todos los días nuestro destino y nuestra felicidad. Por eso la hora de este mensaje tiene la vibración del mismo optimismo con que todos los años, el 1 de mayo, celebramos jubilosamente las victorias obtenidas. La justicia, la libertad y la soberanía son nuestras conquistas fundamentales. Somos un pueblo justo, libre y soberano. La nueva Argentina es, más que nunca, dueña de sus propios destinos. ¿Qué más podemos pedir, señores, en medio de un mundo cuyos imperialismos intentan convertir a todos los países en satélites, a todos los gobiernos en lacayos y a todos los pueblos en esclavos? Mientras el mundo se divide y las naciones se van agrupando bajo la sombra de los sistemas extremos que representan la destrucción del hombre por la explotación del dinero y del Estado, esta bandera nuestra protege a 18 millones de argentinos que no serán explotados ni por el dinero ni por el Estado, mientras quieran mantener la justicia, la libertad y la dignidad de la soberanía que nosotros proclamamos. Podemos repetir, señores, a todos los vientos de la tierra, con legítimo orgullo, que frente al mundo injusto, sometido y humillado en 1952, nosotros, como nunca en los años de nuestra historia, constituimos un pueblo justo, libre y soberano. Este es el resultado fundamental del primer gobierno peronista. Y fue, señores, también el objetivo esencial de mi resolución de 1946, cuando incliné mi voluntad por la independencia, la dignidad y la soberanía de mi pueblo. El gran objetivo de mis luchas ha sido siempre la felicidad de nuestro pueblo. Entiendo que la grandeza de las naciones es transitoria y efímera cuando no se construye sobre las bases de un pueblo digno, feliz y satisfecho. ¿Acaso porque nosotros pensamos primero en la felicidad de nuestro pueblo y quizá por haber elegido como primera meta de nuestros afanes a los sectores más humildes de la nación, a quienes la vieja clase dirigente bautizó con el insulto glorioso de descamisados, Dios quiso que viésemos claro y hondo en el panorama de la humanidad contemporánea y que, sobrepasando el horizonte de las soluciones circunstanciales, apuntásemos a las altas y fundamentales soluciones que fueron integrando progresivamente la doctrina del peronismo. Cuando iniciamos nuestra cruzada, se levantaban triunfantes el individualismo capitalista y el colectivismo comunista, alargando la sombra de sus alas imperiales por todos los caminos de la humanidad. Ninguno de ellos había realizado ni podía realizar la felicidad del hombre. Por un lado, el individualismo capitalista sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones a la voluntad omnipotente y fría y egoísta del dinero. Por otro, el colectivismo, detrás de una cortina de silencio, sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado. En todos los horizontes del mundo, las naciones, los pueblos y el hombre que los constituye soportaban sin fe y sin esperanza la explotación del dinero o del Estado como sistema de vida y de trabajo. Nuestro propio pueblo había sido sometido durante muchos años por las fuerzas del capitalismo entronizado en el gobierno de la oligarquía y había sido esquilmado por el capitalismo internacional, que mandaba aquí, como en su propia casa, por conducto de los venales servidores de su plutocracia. Cansado de servir como animales bajo el yugo de la infamante explotación,
fermentaba en los hombres de nuestro pueblo la reacción anticapitalista que aprovechaban los mandaderos del comunismo para abrir los caminos de la nueva esclavitud. Sobre las bases de aquel panorama teníamos que hacer la felicidad de nuestro pueblo. El dilema que se nos presentaba era terminante y al parecer definitivo. O seguíamos bajo la sombra del individualismo occidental o avanzábamos por el nuevo camino colectivista. Pero ninguna de las dos soluciones había de llevarnos a la conquista de la felicidad que nuestro pueblo merecía. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no condujese a la explotación y a la miseria. Una tercera posición argentina para los argentinos que nos permitiese seguir en cuerpo y alma la ruta de la libertad y de la justicia que siempre nos señaló la bandera de nuestra gloria. Así nació el justicialismo, bajo la suprema inspiración de un alto ideal que ya estaba presente ante mis ojos el día que anuncié la decisión con las palabras del mensaje de 1946 que repitiera al comenzar. El justicialismo, creado para nosotros y para nuestros hijos como una tercera posición ideológica tendiente a liberarnos del capitalismo sin caer en las garras opresoras del colectivismo, ha sido para el exterior algo así como la piedra del escándalo. Los pueblos del mundo han advertido en nuestra doctrina y en la realidad del peronismo la solución de sus propios problemas. Los conductores de los imperialismos que aspiran a dominar sobre los pueblos han tratado de menospreciar nuestras realizaciones saboteando nuestra doctrina y atacándola en todos los frentes y en todas las retaguardias. Nos acusan de auspiciar en el mundo la neutralidad como sistema. Si solamente pretendiésemos eso, el mundo de nuestra generación debería estarnos ya profundamente agradecido, porque siempre es preferible la neutralidad como sistema en cambio de las guerras de ensayo o de las guerras preventivas. Pero se equivocan sustancialmente nuestros críticos internacionales. La tercera posición no es de neutralidad como sistema. No es una postura sin contenido, sino una doctrina distinta que nosotros en nuestra tierra ofrecimos a nuestro pueblo como solución en un momento crucial de su destino y la realizamos para el pueblo que tuvo fe en nosotros y se jugó por nosotros en más de una ocasión. La tercera posición es una filosofía que conforma una doctrina y una teoría en lo político, en lo social y en lo económico, y es sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del colectivismo en cualquiera de sus formas. La doctrina peronista, señores, es la doctrina de esa tercera posición y se puede aplicar a la solución de los problemas políticos, sociales, económicos del mundo contemporáneo. Nosotros ofrecemos, con 6 años de realizaciones, los resultados concretos de la tercera posición ideológica que asumimos en 1946. Confieso que no hemos podido todavía destruir hasta sus últimos reductos las estructuras del capitalismo que dominó 100 años en nuestra tierra, pero declaro con absoluta certeza que ya se avisora en todos los horizontes económicos, políticos y sociales de la República el amanecer de la liberación justicialista. Nuestro objetivo inicial, la felicidad del pueblo, sigue siendo nuestra primera ambición como el día en que empezamos. No queremos ni pretendemos imponer en el mundo la doctrina peronista como solución de sus problemas, pero tampoco podemos impedir que los pueblos de la humanidad, atraídos por la realidad de nuestro pueblo, que tiene fe en los destinos del hombre y que cree en la dignidad humana, se pregunten qué ha sucedido en este rincón argentino de la tierra, y no podemos negarnos a decirles que esta es la simple realidad del peronismo. Y tampoco nos es posible impedirles que viendo nuestra verdad no crean y creyendo no se aferren a nuestra doctrina como solución de sus propios problemas, de los viejos problemas que no solucionó el capitalismo
ni resolvió con su enorme poder totalitario la máquina internacional colectivista. No se quejen ni se extrañen los conductores de los imperialismos por el éxito que en tan pocos años va coronando la prédica peronista entre los pueblos. Ellos no deben olvidar que nuestra doctrina no se ampara bajo ninguna bandera de batalla, ni escuda la mano de ninguna agresión imperialista, ni pretende realizar el dominio económico del mundo, ni aspira a imponer sobre los pueblos del mundo una determinada justicia o una determinada libertad. Nuestra doctrina era para los argentinos. Nosotros trabajamos y trabajaremos nada más que para realizarla íntegramente aquí, para los argentinos y para todos los hombres del mundo que quieran compartir nuestra felicidad a la sombra generosa de nuestro cielo limpio. Si los pueblos del mundo quieren servirse de ella como solución de su problema, no será por culpa nuestra, sino en virtud del desgraciado proceso de los sistemas imperantes y de su bancarrota como solución para el dolor y la desgracia de los pueblos. Creo que esta introducción de Perón, diciendo con toda la fuerza que es la tercera posición, nos ubica en que fue una posición de absoluta guerra. Perón tenía, él lo dice suavemente, pero Perón tenía que no podía quedarse encerrado en la Argentina, siendo la lucha de la tercera posición una lucha mundial. Y por eso intentó hacerlo en América. Por eso estableció relaciones profundas con el Paraguay. Paraguay lo puso como oficial mayor de sus Fuerzas Armadas. Se le devolvió lo que le quitaron a los paraguayos en la guerra de la Triple Alianza. Y después hizo el ABC, la unidad geopolítica entre Argentina, Brasil y Chile. Y empezó a extender eso sobre la influencia sobre Colombia y Venezuela. Eso era un peligro para el enemigo. Una tercera posición que se estaba afirmando en América. Ahora vamos a ver otras cuestiones para entender un poquitito más esto. Vamos a ver qué dice en la Hora de los Pueblos sobre la tercera posición. Este libro lo conocen. Esta es la edición que se largó en 1968 y que se vendía en los kioscos. ¿Qué nos dice la tercera posición acá? En el capítulo 7, los deberes de la juventud, en el acápite 5, la revolución justicialista, nos dice lo siguiente. Van a cumplirse 25 años de la fecha en que un grupo de coroneles con verdaderas inquietudes patrióticas interpretó cabalmente la situación de un mundo de posguerra que quedaba literalmente en manos de dos grandes imperialismos, el yanqui y el soviético. Así lo hacía comprender el Acuerdo de Yalta, en que Roosevelt, Stalin y Churchill dividían al mundo en dos zonas de influencia, separadas por una cortina de acero. La finalidad no podía ser otra que la de ejercer un dominio y realizar la explotación de tales zonas sin posibles interferencias ni conflictos jurisdiccionales. Esos imperialismos, influidos por las grandes internacionales, habían sido los verdaderos vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás habían perdido. Esto hacía comprender que se iniciaría en el mundo futuro una lucha por la liberación tanto en el este como en el oeste de la mencionada cortina. Las ideologías encontradas habían perdido su importancia desde que los capitalistas y los comunistas se habían coaligado para aplastar al tercero en discordia representado por Italia y Alemania.
Desaparecía así toda posibilidad momentánea de un socialismo nacional y no quedaba en consecuencia como tendencias ideológicas, sino el capitalismo y el comunismo. Es decir, y más adelante, en el acápite 10 del capítulo 6, que es el problema político argentino, nos dice: en 1938 el mundo asistía entre absorto y confuso al enfrentamiento enconado del capitalismo con el comunismo, mientras mantenían una tercera posición ideológica, el fascismo y el nacionalsocialismo. Es decir, y por eso llama socialismo nacional a los socialismos de preguerra. Es decir, que la tercera posición es como una especie de género que abarca a muchas posibilidades en las regiones del mundo. Y acá, en la Argentina, surgió la especie de tercera posición justicialista. Otra tercera posición. Pero la tercera posición es la tercera posición mundial, que da una solución distinta a capitalismo y comunismo. Es decir, la tercera posición es tercera no porque está entre medio del capitalismo y comunismo y agarra un poco de capitalismo y agarra un poco de comunismo. Es tercera porque viene después de la primera y después de la segunda, y por eso es más nueva y da soluciones para todos los problemas que crean tanto capitalismo como comunismo, teniendo en cuenta que capitalismo y comunismo son una misma moneda, una cara y otra cara de la misma moneda. Tercera posición es una moneda distinta. Eso es lo que hay que entender. Es más nueva y soluciona los problemas creados por capitalismo y por comunismo. Y a todo esto nos tenemos que remontar a 1789. 1789 aparece en superficie lo que se llama la Revolución Francesa, que arrasa con todas las instituciones en Francia. Sería interesante el año que viene poder hacer 2 o 3 charlas sobre la Revolución Francesa. Ustedes van a ver que todo lo que ocurre en la Revolución Francesa es lo que está ocurriendo ahora. Yo lo estuve releyendo en la época del kirchnerismo y todo lo que ocurría era exactamente lo mismo que me estaba relatando el autor sobre la Revolución Francesa. Inclusive un autor inglés que fue uno de los que impidió, porque la Revolución Francesa se expandió por todo el mundo, menos por Inglaterra. Nunca hubo Revolución Francesa en Inglaterra. ¡Qué casualidad! Bueno, este autor inglés dice: esto es el desastre que trae la Revolución Francesa, pero en Inglaterra no va a entrar. Y no entró. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, ¿qué nos dice Marx de capitalismo y comunismo? Marx que dice que el comunismo es la maduración del capitalismo. Es decir, para llegar al comunismo tiene que haber más capitalismo. Cuanto más capitalismo hay, más se concentra el dinero. Desaparecen las pequeñas y medianas empresas y cuando el dinero está en una mano de unos pocos, entonces cambiamos el modo de producción del capitalismo. Eso es lo que dice Marx. ¿Y qué dijo Lenin? Porque esta es la otra línea que sale del comunismo. Lenin dijo: yo no puedo esperar 120 años para tomar el poder y matar a todos los que quiero matar. Entonces armó un partido terrible, que fue el partido bolchevique, y tomó el poder. Y mató cerca de 50 millones de rusos. Ya lo vamos a ver, sería interesante ver qué pasó en la llamada Revolución Rusa. Bueno, tercera posición, se opone al terrible poder que tiene el capitalismo y el terrible comunismo. ¿Pero qué hicieron estos dos? Estos dos destruyeron todo lo que había construido Europa en siglos y siglos de civilización. Hicieron tabla rasa con todo. Liquidaron todas las monarquías que no estaban preparadas
para enfrentar tamaña subversión. Eso fue lo que ocurrió. Por eso, después de la Primera Guerra Mundial, la llamada Primera Guerra Mundial, aparecen los socialismos nacionales y la tercera posición, porque si no se hace una organización con la suficiente fuerza como para enfrentar al terrible poder que tienen estos, no se los puede vencer. Y eso fue la aparición de los socialismos nacionales que aparecieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ocurre que evidentemente no lo podían permitir, hubo una guerra mundial, los destrozaron a todos, pero le surgió un brote el 4 de junio de 1943 en la Argentina, que fue un brote de la tercera posición. Pero estamos en guerra, ¿entienden? Es la misma guerra que sigue. No iban a permitir que la tercera posición, que representaba al otro bando en la llamada Segunda Guerra Mundial, se impusiera en toda América. Por eso la tercera posición es una posición de guerra. Y el que es peronista asume la tercera posición. Yo estoy seguro que todos los supuestos dirigentes que hoy se dicen peronistas están todos ubicados en la primera y en la segunda posición. Por eso les duele la tercera posición. Y por eso yo estoy cada vez más preocupado en lanzar y revivir la tercera posición del peronismo, porque es el peronismo. Y Perón lo dice acá, en este terrible discurso que leímos recién. Entonces, la tercera posición da soluciones organizativas en los regímenes políticos, porque hay que consolidar al pueblo, no hay que permitir que al pueblo se lo divida y se lo destruya como lo destruye el capitalismo y el comunismo. Por eso a los regímenes de la tercera posición los llaman totalitarios y autoritarios. ¿Por qué? Porque es la única manera de defender al pueblo y a una nación ante la agresión de la primera y segunda posición, que las monarquías no podían parar. Eso lo vamos a ver cuando veamos la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso surge la tercera posición. Y Perón la llama tercera posición por no ponerle un nombre, porque fíjese que la primera posición tiene nombre, capitalismo, la segunda tiene comunismo, y la tercera no le pusimos nombre. ¿Qué le va a poner? No le puede poner ningún nombre, porque en general se las conoce como fascismo. Pero en realidad cada especie de tercera posición es distinta. Nosotros tenemos diferencias con el resto de las expresiones de la tercera posición. Pero hay muchas cosas en común. Por ejemplo, la manera de solucionar los problemas económicos generados por capitalismo y comunismo. Esos son iguales acá, en Alemania, en Italia, en cualquier lugar. Después hay otras organizaciones. Por ejemplo, entonces, la tercera posición es más nueva, porque viene después y soluciona los problemas de capitalismo y comunismo, dando una organización que antes no había y que soluciona los problemas y se puede enfrentar a ellas. Pero a su vez es más antigua, porque la tercera posición lo que tiene que hacer es defender toda la cultura y toda la civilización que arrancan de Grecia y llega hasta nuestros días. Eso es lo que hizo Perón. Es decir, eso es lo que se llama, bueno, no lo traje, lo voy a decir de memoria. Perón define lo que es la raza y dice, la raza para nosotros no es un concepto biológico, es algo puramente espiritual, constituye una suma de imponderables que hacen que nosotros seamos lo que somos y lleguemos a ser lo que tenemos que ser por nuestro origen y nuestro destino. Ella es la que nos aparta de caer en el remedo de otras comunidades que nos son extrañas y a las que aspiramos con cristiana caridad a comprender y a respetar. Y ahora agrego yo, si nos respetan. La raza es aquel sello inconfundible de nosotros mismos.
Y a la raza espiritual nosotros tenemos, para no usar la palabra raza, que van a decir que somos racistas, podemos usar lo que se conoce como raza espiritual, que es la palabra estirpe. Nosotros, como tercera posición, venimos de la estirpe greco, romano, cristiano, germano, hispanoamericano. Así. Todo eso somos. Somos griegos. Somos del Imperio Romano. Somos del cristianismo que se asienta sobre Grecia y sobre Roma. Somos, porque todos tenemos un poco de sangre de los pueblos germanos que se integraron a todos los pueblos de Europa. Y por eso somos germanos. Y pues somos hispanos, porque una provincia del Imperio Romano, Hispania, que logra su unidad luchando contra los árabes y expulsando a los judíos, su unidad política y espiritual, es la que le pone el sello de esa estirpe América. Y hace de todo un continente que no tenía conciencia de sí, hace una sola cosa. Y se habla un solo idioma, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, el idioma castellano. Esa es la Hispanoamérica. Ahí cae toda la tradición de nuestra estirpe. ¿Qué es lo que hace la Revolución Francesa? Quiere destruir todo ese acervo extraordinario que creó la civilización greco, romano, germano, cristiana, hispanoamericana. Y nosotros somos eso. La tercera posición asume y lo tiene que recrear y hacerlo vivir en cada uno de nosotros esa estirpe. Y lo vamos a ver, no hoy, la próxima vez, en discurso del general Perón, donde nos dice eso. Nosotros somos esto, nos va a decir. Somos griegos, somos romanos, somos cristianos, somos españoles, del imperio español. Del imperio español. Y ese sello de América, eso es lo que nos hace grandes. Y eso es lo que nos da la unidad americana, que fue quebrada cuando hubo una guerra civil dentro del Imperio Español y América se fragmentó en un montón de repúblicas que hoy no tienen ningún poder, cuando éramos el Imperio Mundial, que era toda América, llegó a ser España, Alemania, los Países Bajos, territorio de Italia, la Guinea Española y Filipinas, con la cual España comerciaba con todo el lejano oriente, y el dinero de España valía como vale el dólar hoy en el mundo. Eso se destruyó. ¿Por qué? Porque Inglaterra lo decidió. Pero en América vive esa hispanidad que es la que hoy el indigenismo leninista quiere destruir. Por eso lo que ocurre en Bolivia, por eso lo que ocurre en Colombia hoy, en Ecuador, es decir, toda esta subversión de capitalismo y comunismo unido, porque todo esto se unió al caer la estructura burocrática de la Unión Soviética, se unen las dos y eso es hoy lo que tenemos como un gobierno mundial. Y por eso la tercera posición es más vigente que nunca, porque tenemos que defender nuestro acervo cultural. Veamos algo que nos dice Perón, a continuar lo que habíamos leído recién. Releo lo que habíamos leído y continúo. Para apreciar con cierta profundidad la situación particular de un país cualquiera en la actualidad, es imprescindible penetrar en los aparentes misterios de la situación general del mundo de nuestros días, de su evolución acelerada, de su futuro inmediato, de las fuerzas potenciales que actúan y sus objetivos probables, como asimismo de las influencias que cada uno de estos factores ha de generar en la etapa de transición que estamos viviendo. Pretender resolver los problemas que intrínsecamente corresponden a un país aislado puede ser un salto en el vacío. El proceso geopolítico que el mundo está atravesando desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial es de tal trascendencia para el destino de la humanidad que todo vale poco frente a los factores determinantes
de un futuro preñado de acechanzas y peligros. Nadie puede defenderse de lo desconocido. Por eso se hace necesario desentrañar entre el fárrago de sucesos y circunstancias la verdadera intención oculta y generadora de futuros acontecimientos. Solo así podremos entrar en la historia que hemos de vivir con un margen de garantía que puede ser salvadora cuando los momentos verdaderamente aciagos se hagan presentes. Pero para nadie es un secreto que la consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial ha sido la afirmación de dos grandes imperialismos, el yanqui y el soviético. Ellos en Yalta realizaron sus acuerdos, dividiendo al mundo en dos grandes zonas de influencia, y en Potsdam protocolizaron en tratados tales acuerdos con la intención de evitar en el futuro todo conflicto jurisdiccional, aparentemente enfrentados en lo ideológico, pero en realidad, de verdad, en perfecto acuerdo político, ambos imperialismos han establecido un modus vivendi que comenzó ya cuando se coaligaron para aniquilar un socialismo nacional naciente en la Europa de preguerra. Es decir, la tercera posición, hay una guerra mundial entre la tercera posición y lo que es hoy la prefiguración de un gobierno mundial, la unidad de capitalismo y comunismo. Y nosotros, como herederos de Perón, tenemos que situarnos en la tercera posición. Y por eso es necesario una autoformación. Nosotros no podemos decir Grecia y no saber qué es Grecia. No podemos decir el Imperio Romano sin saber qué es el Imperio Romano. No podemos decir Europa sin saber qué es Europa. No podemos decir cristianismo sin tener una idea de lo que nos dio el cristianismo, ni podemos hablar de España sin saber lo que es el Imperio Español, que tiene que vivir en nosotros, aunque no esté más presente y España hoy esté peor que nosotros. Pero el Imperio Español tiene que estar en nosotros. La tercera posición, tenemos que hacer vivir toda esa estirpe. Cuando hacemos vivir esa estirpe, hacemos renacer en nosotros a todos los héroes que dio esa estirpe. Y eso somos nosotros. Si logramos eso, tenemos un poder enorme sobre el enemigo, que el enemigo no tiene, porque el enemigo es solo formación artificial y virtual, sin ningún fundamento en la realidad profunda de la historia universal. Y eso es la tercera posición. Más adelante, en la próxima charla, profundizaremos estas cosas. Nada más. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre alguna de las cosas que dije. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Bueno, yo rompería una primera pregunta. Sí. En un momento usted dijo que es una tercera posición política porque da soluciones a los problemas del capitalismo y el comunismo y es más nueva. Claro. Por otra parte, dijo que es más antigua en tanto defiende la civilización que nos remonta a muchos años atrás. A Grecia. Exacto. En este sentido, la tercera posición del peronismo, ¿es una construcción moderna o una construcción premoderna? No, es producto de la razón o de...? No, es las dos cosas. Nosotros tenemos que defender lo que somos, porque nosotros no somos solamente argentinos, y empieza todo en 1810. Nosotros somos greco, romano, germano, cristiano, hispanoamericano. Tenemos que borrar de la memoria el 1810, porque eso es confuso. Perón lo dice, 1810, dice, es raro lo que sucedió ahí. Yo estoy buscando el video donde está eso, y no, 1800, nosotros somos grecos, romanos, germanos, cristianos, que vivimos en un territorio que se llama Argentina. ¿Está? Ahora, todo eso que nosotros somos es lo que quieren destruir. Si ustedes se ponen a analizar, todo se quiere destruir. No quiere que quede nada
del recuerdo de esta estirpe nuestra. Si nosotros hacemos vivir en nosotros esta estirpe y nos sentimos griegos, con todo lo magnífico que dio Grecia. Porque Occidente, les explico, Occidente significa, viene de morir, es donde muere el sol. Entonces, el sol donde moría, detrás de España. Entonces, Occidente. Pero ¿cuál es el oriente de Occidente? Yo no lo traje, pero hay un poeta que dice, el oriente de Occidente es Grecia. Y ahí se delimita lo que era Europa. Nace Grecia, que es lo más extraordinario que hubo, porque tuvo un idioma extraordinario. Ustedes vean la importancia del idioma griego de antiguo, que la buena nueva de Cristo se dio en el idioma griego. No está ni en arameo, ni en hebreo, ni en caldeo. Todo el Nuevo Testamento está en griego. Eligió la revelación, eligió el idioma griego para revelarse. Ni siquiera en latín, en griego. Y todas las palabras claves que nosotros usamos son todas griegas. Entonces Grecia hizo una civilización magnífica. Nosotros le debemos eso lo vamos a ver algún día, lo que es la música, lo que es de ahí sale todo. Después viene el Imperio Romano, que nos da otro montón de cosas, y el cristianismo se asienta sobre el idioma griego y se hace después religión oficial del Imperio Romano. Es decir, se asienta sobre Grecia y sobre Roma. Una provincia de ese Imperio Romano, Hispania, es la que se unifica y le pone el sello espiritual América. Y nosotros somos eso, greco, romano, germano, cristiano, hispanoamericano. Y eso es lo que le dio vida, la elevó a América. Pero le dio el idioma castellano. Ningún idioma que había en América era capaz de elevar a la gente. Ahora los indígenas, los llamados pueblos originarios, que esa es una falsa palabra, porque yo también soy pueblo originario, aunque no tenga rasgos mestizos, que por ahí tengo un poco de sangre mestiza, no interesa. ¿Cuánto le deben a la civilización a la que ahora la quieren negar? Le deben todo. Si le tenemos que cobrar eso, ¿con qué lo van a pagar? Porque hemos elevado todo. Acá no hay literatura, no hay poesía épica ni lírica, no hay catedrales, no hay canto gregoriano, no hay música clásica, no hay nada, no había nada en América. Todo eso lo trajo la civilización nuestra y elevó. Y no mató al indio, porque nosotros nos matamos al indio, acá se fusionó. No es como en el norte que los mataron a todos. Entonces, toda esta subversión indígena lo que quiere es destruir el legado nuestro. Y la tercera posición nace para defender esto. Pero para defenderlo necesitamos cosas nuevas. Soluciones para dar soluciones al capitalismo, al comunismo. Eso lo vamos a ver. Cómo soluciona el peronismo y cómo se soluciona también en Europa el problema económico. Porque en Alemania del 33, en Italia y acá en Argentina, en un año todos los desocupados estaban trabajando. ¿Y cómo puede ser? Y hoy tenemos que dar millones y millones de planes y no hay trabajo. Si se puede, si se aplica la solución de la tercera posición, se soluciona el problema de los desocupados. Pero si yo estoy acá, no lo puedo solucionar. Entonces es más nueva, porque soluciona los problemas que generan esto, pero como estos quieren destruir toda nuestra estirpe, es más antigua y tenemos que defender esa estirpe. Porque si no defendimos esa estirpe, nos ganan ellos. Y esa es la guerra semántica. La guerra semántica es la defensa de esa estirpe a la cual nosotros pertenecemos. O sea, ahí en la guerra semántica podría entrar todo lo que es el relativismo, la posverdad, todo eso. Bueno, todo eso son variantes para destruir el arraigo en lo clásico. Porque si nosotros arraigamos lo clásico, todas esas cosas vuelan como fantasmagoría, ¿entendés? No existe. Pero si nosotros no tenemos gente que en nuestra educación no se lleva adelante una educación clásica, nunca lo vamos a lograr. ¿Qué haría yo si fuera presidente o ministro de Educación? Lo primero que hago
es hacerle estudiar griego en el secundario a todos los alumnos y que tengan claridad sobre lo que es Grecia y sobre lo que es Roma. Es decir, en el secundario tienen que saber griego y los saco sabiendo historia de donde nosotros venimos y amar a todo eso. Si nosotros logramos eso, todo eso, todas esas fantasmagorías no existen, caen por su propio peso. No tienen dónde arraigarse, porque lo clásico es de una fuerza terrible. Decía un profesor mío, saber de memoria y entender una sola estrofa de Virgilio hace caer a todo el comunismo. Entonces, eso es fundamental. Por eso yo quisiera ahora, vamos a terminar, les voy a leer algo que expresa esto por la poesía. Primero les voy a leer un poema sobre qué es la conquista americana, que está tan vilipendiada. Es decir, acá llegaron los conquistadores y fue una hazaña que todavía no está cantada en toda su magnitud, pero eso fue una cosa extraordinaria. Cómo los conquistadores tuvieron que se enfrentaron con un continente totalmente incógnito, porque no estaba, los reductos indígenas apenas se movían de su lugar, sacando el imperio inca y el imperio azteca, pero después todos los demás estaban reducidos y no tenían idea, más que el lugar donde vivían no tenían idea. Los conquistadores se metieron por la selva, bueno, quiero leer un poema referido a eso, se llama Conquista. Igual que flanquear bosques y luego descender por senderos de piedras, entre pantanos, selvas y caudalosos ríos, igual que soportar la sofocante intensa sed de insectos y la humedad ligera del estrecho silencio de las flechas entre la carne tensa, igual que tener hambre y sentir frío y seguir caminando, igual que comprender que atrás la tierra quedara tan segura y ser adelantados en el febril llamado el más constante de todas las distancias, igual que el explorar aquello que ignoramos y penetrar con decisión invicta en la honda y espesa, inextricable, voraz virginidad de todo lo que es nuevo, igual que una vez quienes trajeron el hierro y su sonido, y entonces extendieron ese antiguo llamado de la voz del destino, y erigieron con fuerza en torno a sí una idea fundante, ese fuego que ardiera sin cesar, igual porque se trata siempre y en todas partes de dejar los fieles descendientes, esos continuadores, alguien que perpetúe esa visión profunda de la vida, igual como ese sueño de la necesidad de la viril estirpe valiente y generosa de los grandes. Y ahora voy a leer apenas 2 estrofas de un poema de Rubén Darío que se llama Los cisnes, donde se hace una interrogación. Y después lo vamos a responder con otra de Rubén Darío. Faltos de alimento que dan las grandes cosas, ¿qué haremos los poetas si no buscar tus lagos? A falta de laureles, son muy dulces las rosas y a falta de victoria busquemos los halagos. La América española, como la España entera, fija está en el oriente de su fatal destino. Yo interrogo a la esfinge que el porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino. ¿Seremos entregados
a los bárbaros fieros. Tantos millones de hombres hablaremos inglés, ya no hay nobles hidalgos, ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después. Y en otro poema que se dedica a Roosevelt, luego de describir lo que es Estados Unidos, culmina de esta manera. Mas la América, no voy a leer un poquitito lo anterior porque si no es muy abrupto. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que el poeta usa lo que se le aparece a Roosevelt y se le aparece a Estados Unidos, pero hoy esto tenemos que ver lo que hay detrás de Estados Unidos, que ya lo vamos a ver en su momento. Pero de alguna manera, poéticamente, cuando opone lo que le opone, está muy logrado y nos toca en lo más profundo. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas, desde los viejos tiempos de Netzahualcoyol, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del gran Montezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guatemoc, yo no estoy en un lecho de rosas, es América, que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Nosotros somos esos cachorros. No sé si más o menos te respondí. Sí. ¿Alguna pregunta más? A mí me quedó una duda entre adversario y enemigo. ¿Y enemigo? Sí, quedó esa duda. Acá hay un tema. En alguna época, tal vez haya habido la posibilidad de distinguir entre adversario y inimicus. Adversario, digamos, podemos tener un adversario con un grupo parecido al nuestro que busca una solución y nosotros buscamos un camino parecido pero distinto. Y bueno, eso es un adversus. Estamos luchando para ver quién de los dos impone y cuál es lo más certero. Ese sería un adversario. Inimicus sería alguien que que compartiendo las mismas ideas sobre lo que somos nosotros, tiene ideas diferentes. Pero hoy no encuentro, la verdad, ningún enemigo, porque hoy son todos hostis. Ese es el tema. Es decir, inimicus sería si hubiera, yo qué sé, un partido radical que estuviera cerca de la tercera posición, podría ser un inimicus. Pero todo lo que es la dirigencia actual son todos hostis. Es un ejército de ocupación en la Argentina. La Argentina está ocupada al 100%. Si no lo vemos así, nos vamos a equivocar en lo que hagamos políticamente. Es decir, en algún momento hubo una diferencia, por ejemplo, en la Grecia clásica o en Roma, había diferencia entre adversarios y inimicus. Hoy yo venía con él y le digo, no encuentro un ejemplo de inimicus, no hay un ejemplo de inimicus. Hoy
o somos amicus o hostis. Eso es lo que hay en América y en Argentina. Los que creen que se puede lograr algo a través del Parlamento actual, que está absolutamente tomado por el enemigo, no hay oficialismo y oposición, son todos oficialismo, es decir, todos son primera y segunda posición. Es decir, yo no noto nadie que tenga la tercera posición y sea capaz de dar una solución verdadera a los problemas que tenemos y que patee el tablero. Nadie, absolutamente nadie. Es decir, si vamos a la historia romana, vamos a encontrar adversarios inimicus. Inimicus significa que no es amigo, pero que no es hostis, que no es un bárbaro que viene. ¿Está? Las guerras civiles dentro de Grecia eran guerras que desgarraban a Grecia, y ahí había inimicus, cuando se peleaba una ciudad contra otra en Grecia, eran todas ciudades-estado. Ahí había inimicus, ¿sí? Los adversarios eran en la misma ciudad, a ver quién tomaba el poder en la ciudad. Inimicus era una guerra entre dos ciudades, un desgarramiento interno de la anfictionía griega. Pero el hostis era el persa que venía de afuera y los quería destruir. Ese era el hostis.